Buenas tardes, mi nombre es Lázaro Antonio Hernández Morales. Eh, Vamos a hablar de lo que es los vicios del consentimiento, pero desde un punto de vista tradicional se considera que el contrato es un acuerdo libre entre sus autores, entre sus partícipes. Ello implica que también debe existir un consentimiento libre y espontáneo entre las partes, con lo cual, si alguno de estos requisitos falla, implica que el consentimiento estará viciado. Esto ocurre cuando la voluntad de formar un contrato es defectuosa. Se define como vicios del consentimiento del contrato, en primer lugar, como aquellos defectos que hacen anulable la declaración de voluntad, que es aquella que está dirigida para obtener alguna consecuencia o establecer algo, o en segundo lugar puede estar causado por la falta de conocimiento espontánea o provocada, error y dolo, y por la falta de libertad física y moral, fuerza. Así el consentimiento no será válido y podemos decir que se haya viciado cuando el error recae sobre la cosa o elementos principales del contrato. La fuerza invalida el consentimiento cuando el mal es inminente y grave, y el engaño vicia el consentimiento cuando es grave y producido por la otra parte y no es recíproco. ¿Cómo se divide el error? El error en los contratos, este consiste en la creencia equivocada o inexacta de las cosas que sirve para que la persona que cae en el error presuponga la realización de un acto jurídico, es decir, un hecho humano que es voluntario y lícito, con la finalidad de establecer relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones para los contratantes. En nuestra legislación se divide el error en error de derecho, según artículo 1323 del Código Civil. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. También tenemos el error de hecho en el artículo 1324. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de un acto o contrato que se ejecuta o celebra como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trate, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. El error de hecho es igual a la equivocación, se refiere a circunstancias fácticas del hecho. Ejemplo, Juan, comprador, hace un contrato de compra-venta de un vehículo con Daniel, vendedor, pero resulta que Daniel es una persona que sufre alucinaciones y del cual ha sido declarado incapaz, pero Juan no sabe de esa situación y aún así celebra el contrato de compraventa. Este será nulo, ya que Juan es incapaz para realizar cualquier tipo de contrato, según el artículo 1316. En cuanto el error de derecho, es igual a la equivocación, versa sobre la existencia, alcance o interpretación de las normas jurídicas, es decir, una falsa concepción de la norma jurídica. Ejemplo, Carlos le vende un vehículo a Lázaro y se hace la compraventa de un vehículo Hyundai Elantra 2004 color negro, tipo sedán, pero al momento de la entrega Carlos le entrega un Toyota 1000. El contrato de compraventa será nulo, ya que su esencia está en la venta específica de la cosa, como se había acordado que era un Hyundai Elantra 2004, el cual no se está haciendo entrega de ese. El artículo 1326 habla sobre el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar. No vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Ejemplo,
yo contrato a Luis Miguel para que amenice un concierto, pero no llega Luis Miguel sino Gabriel, lo cual anula el contrato por error en la persona, ya que el que yo contraté no es a Gabriel. ¿Cuál de los vicios, en su opinión, es más común y cuál es el más importante? A mi criterio, todos los vicios son importantes en cuanto al consentimiento, como lo establece el artículo 1322 del Código Civil. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. El error es una idea inexacta que se forma un contratante sobre uno de los elementos del contrato, en el que podemos creer que un hecho que es falso es verdadero y viceversa, que pueden ser tres: 1, error de derecho; 2, error de hecho; y 3, error en la persona. El artículo 1327. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo, condición. Si se mira como una fuerza de este género, todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta en ella, se consorte o a alguno de sus ascendientes o descendientes en un mal irreparable y grave. La fuerza es la compulsión ejercida sobre una persona para determinarla a realizar un acto, y que vicia su consentimiento. Esta es exterior y cuando consiste en impresiones físicas sobre el cuerpo, violencia física y violencia moral, que es una presión psicológica ante el temor inmediato de un daño a sí mismo o más personas, obligándola a pactar, forzándolo su voluntad. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiesen contratado. Artículo 1329 del Código Civil. ¿Qué es el dolo? El dolo es una realización consciente y voluntaria de un acto o serie de actos antijurídicos utilizados por una persona con el fin de que otra emita el consentimiento necesario para formar un contrato. Aunque existe una libertad de voluntad para dar consentimiento, esta está limitada por el engaño. Ejemplo, yo hago una promesa de venta de una finca por un valor de $50,000, pero dicho inmueble ya lo había vendido con anterioridad, por lo que el contrato de promesa de venta es nulo. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por el uso de la fuerza? Según el artículo 95 del Código de Familia, es de 3 meses desde la fecha que se celebró el matrimonio. El temor referencial vicia o no el consentimiento. Según el artículo 1327 del Código Civil, no vicia el consentimiento. Se define como temor referencial a la actitud de exceso miedo a quien se supone superior o a quien ejerce algún tipo de autoridad, sin que exista motivo alguno para ello. Es una actitud que va más allá del debido respeto que se merece la autoridad constituida. Esto no lo vicia porque solo hace por complacer a alguien y no es una fuerza real. Ejemplo, yo vendo un vehículo porque mi madre me dice que lo venda por temor a que sufra un accidente, lo cual yo accedo a vender el vehículo y el contrato de compra-venta no será nulo solo porque mi madre me persuadió a venderlo. Es un caso de fuerza insuperable y existe bases legales. Un ejemplo de fuerza insuperable sería de que yo tengo una casa ubicada en la colonia X, la cual ahí en esa colonia pues existen grupos delincuenciales, pandillas específicamente, en el cual lo han tomado como casa destroyer. Entonces amenazan a mi familia de que si no vendo esa casa a uno de ellos, pues me matarán a mí o a uno de mi familia, lo cual yo accedo a vender. En ese caso es una fuerza insuperable que me obliga a vender, aunque yo no quisiese, lo cual está regulado en el artículo 1327.